este caso vamos a charlar con 3 precandidatos y precandidatas a intendente por la ciudad de Resistencia por distintos espacios. Oscar Denis, por ejemplo, precandidato a intendente por el Partido Obrero. Marcela Acuña, precandidata a intendenta por socialismo, por el sector socialista, por el Frente Socialista, que está integrado al Frente Chaqueño. Y por otro lado también está Rafael Yurkevich, que es por el sector que conduce Domingo Pepo, que Pepo tiene como precandidato, donde está instalado como precandidato en el orden provincial, y que el sector se llama Frente Unidos por la Gente. El Partido Socialistas Unidos es el partido, la denominación exacta del sector que tiene a Marcela Acuña como precandidata a intendenta. Lo primero que les voy a preguntar, primero agradecerle, ¿no? Gracias por acercarse al estudio, por tratar de volcarle a la gente cuáles son sus iniciativas, sus ideas. ¿Quién quiere arrancar? Bienvenidos, gracias por venir. ¿Marcela? Bueno, buen día. Un gusto estar en la radio. Primero que nada quiero pedir disculpas porque yo tendría que haber venido en el otro debate y no pude. Por cuestiones obvias, no tenemos todavía ni la boleta y estamos peleando, soy apoderada legal del partido y no tenemos todavía impresas las boletas y estamos en esa pelea todavía dentro del Frente Chaqueño. Pero creo que es una obligación ciudadana no participar de estos espacios que son gratuitos, que hay que destacar porque por lo general hay muchos medios que te llaman pero te cobran, esto no te cobra y también esto es importante destacar y estar con personas que también tienen su propuesta, ¿no? Así que agradezco el espacio en nombre de todo el Partido Socialista Unidos por el Chaco. Bien, ¿Oscar? Bueno, buen día a toda la audiencia, también lindo en este espacio que nos da para un buen debate como debe ser en las campañas políticas, en las campañas de elecciones. Bueno, yo soy precandidato a intendente por el Partido Obrero, soy trabajador ferroviario y bueno, venimos y vamos a impulsar nuestra propuesta y bueno, enriquecer este debate, bueno, y escuchar de uno o de otro el debate que tenemos cada uno, ¿no? Y nuestra propuesta que tenemos y llevamos hacia la sociedad. Bien, queda claro. Rafael, gracias por acercarse. No, a ver, muchas gracias a ustedes, buenos días a la audiencia. La verdad que es grato, digamos, que el periodismo se ocupe, como debe ocuparse, de que los candidatos podamos, o los precandidatos podamos expresar nuestras ideas ante la sociedad, pero también juntarnos y escucharnos mutuamente porque la democracia se enriquece en esta discusión de ideas. No hace falta que todos estemos de acuerdo, pero sí que todos nos respetemos y a veces aprendemos de la forma más inesperada de otros. Y eso es buenísimo porque eso alimenta y enriquece el sentido democrático de la sociedad. Así que muchas gracias. No, por favor, para eso estamos, creo, ¿no? Y justamente que tanto que se habla de que la política está por ahí bastardeada o cierta parte de la sociedad cree que la política es una mala palabra. Increíblemente todavía mucha gente piensa eso. Al contrario, creo que hace falta más políticas y conocer más a la dirigencia política para, por otro lado, de nuestra parte, exigirle por más y mejor política. Y en ese aspecto, Rafael, ¿cuáles son las primeras iniciativas, los primeros pasos que debería destacarse de esta carrera electoral que ya decíamos en un par de semanas se va a estar teniendo una contienda electoral que está a la vuelta de la esquina? En principio nosotros tenemos dos grandes conceptos, digamos, para el tema resistencia. Por un lado, digamos, pretendemos una ciudad limpia, segura y ordenada. Después podemos discutir qué significa cada cosa. Y por otro lado, nosotros creemos que hay que trabajar en resistencia mancomunadamente con Fontana, Vilelas y Barranqueras, porque esto es una gran metrópoli y en realidad los ciudadanos de esta metrópoli se mueven indistintamente, viven en un lugar y trabajan en el otro, es decir que en realidad las normas tienen que unificarse, el tema de la movilidad tiene que ser común, el transporte público debe ser coordinado entre las 4 localidades. Es más, yo agregaría a Colonia Benítez y a Puerto Tirol, porque cada vez hay más gente que vive en esos lugares y trabaja o en Barranquera, o en Vilela, o en Fontana, o en Resistencia. Es decir,
tenemos que entender de que esto es una gran metrópoli y como tal debemos planificar las acciones a seguir. En ese aspecto le tengo que preguntar también, Oscar, ¿cuáles son sus primeros pasos? ¿Cuáles son los primeros puntos que debe conocer la sociedad de Resistencia en cuanto a sus propuestas, sus iniciativas del Partido Obrero? Bueno, principalmente nuestra iniciativa es ir y luchar por una municipalidad al servicio de los ciudadanos de Resistencia y de los trabajadores, por supuesto. Uno recorre los barrios y las necesidades todavía no llegan, las barriadas, y hay que ocuparse de eso, del transporte, de una Resistencia que se inunda cuando llueve. Todos esos flagelos hay que solucionarlos, y yo creo que de adentro se puede solucionar todos estos problemas, y también terminar con la precarización laboral dentro de la municipalidad y en distintos puntos de la provincia, porque la precarización laboral está aumentando día a día y no es una salida hacia los trabajadores. Y bueno, a la sociedad de Gran Resistencia llevarle nuestra propuesta para terminar con estos problemas que Resistencia todavía falta mucho por hacer, y que se han sucedido distintos cuadros políticos y no llega la solución en el Gran Resistencia ni en las barriadas. Marcela, ¿cuáles son las iniciativas que se debe marcar dentro del Partido Socialista integrante del Frente Chaqueño? Bueno, nosotros somos integrantes de un frente donde hay diferentes precandidatos a intendentes de la ciudad de Resistencia, y lo que planteaban recién, digamos, los compañeros aquí en la mesa es una realidad, pero la realidad es que no hay una política para el municipio desde hace bastante tiempo dentro de lo que es la ciudad de Resistencia. Nosotros se ha visto en esta pandemia la falta de operatividad por parte del municipio, y estuve leyendo la Carta Orgánica Municipal, donde te permite que tanto salud pública, como en el caso de educación, como en el caso también de todo lo que tenga que ver con trabajos en torno, por ejemplo, a la cuestión del dengue y demás, tiene que estar presente el municipio. Jamás estuvo presente, mucho menos en los barrios. Creo que hay una gran grieta entre lo que es las 4 avenidas y lo que son los barrios de la zona sur, también parte de los barrios de la zona norte, que están totalmente abandonados, no pasan los recolectores de basura, la gente se tiene que autogestionar, y es ahí donde viene la propuesta por parte de nosotros. Hay mucho que criticar, desde el desfasaje de lo que se gastó en esa plaza, desde lo que no se hizo en Laguna Argüello, desde las veredas que no tienen, están todas rotas y que los transeúntes, sobre todo los discapacitados, no pueden ir. Hay muchísimo para criticar y muchísimo para decir de la inoperancia de lo que es el municipio de la ciudad de Resistencia actualmente, y que la verdad da vergüenza como resistenciana. En mi caso, yo vivo en Villa del Parque, en una casa que me dejó mi padre, el doctor Saúl Acuña, hace más de 20 años, y la verdad que cada vez está peor, parece una tapera, no hay luz, no pasa el recolector estamos hablando a 10 cuadras de la catedral, digamos, dentro de lo que es el casco céntrico, ni qué hablar de los barrios obreros, como es en el caso de la zona sur, donde directamente ni aparecen. ¿Cómo nosotros lo solucionamos dentro de lo que es el sector de movimientos? Al menos de donde vengo yo, que es el Movimiento Socialistas Unidos, conducido por el compañero emerenciano, desde la autogestión. Nosotros, el que va y pisa el barrio emerenciano, puede ver que no hay un solo papel, puede ver que está pavimentado el barrio, puede ver que en materia de salud hay un centro de salud atendiendo todas las necesidades, como ahora que estamos buscando de donde sea y viendo la cuestión del dengue, que lo están tapando, pero hay mucha gente afectada por el tema del dengue. Vemos la cuestión de la movilidad de los chicos y de los niños y adultos que tienen discapacidad, que no pueden moverse para poder hacer, y cómo lo hacemos con autogestión. La autogestión por parte de los vecinos, que si uno puede llegar a la municipalidad, lo puede hacer desde la Carta Orgánica Municipal, donde existen las delegaciones municipales, pero son virtuales nada más, ponen punteros que no hacen nada, y que realmente tendrían que tener una funcionalidad, y seguramente con autogestión dentro del municipio, usando la Carta Orgánica Municipal, no estoy hablando ni siquiera de algo que esté fuera de lo legal, se puede hacer lo que se hace en el barrio emerenciano, en muchos barrios más de la zona sur. Y por supuesto, solucionar lo que tiene que ver con el casco céntrico, ¿no? Que un poco descongestionar, porque los problemas de los barrios, que por ahí se queja la gente porque la gente se moviliza o viene, ¿por qué? Porque al no funcionar la municipalidad en los barrios,
todos los problemas y toda la inoperancia del municipio viene al casco céntrico, que es lo que todos los días la gente, digamos, se enoja por eso. ¿Pero por qué? Porque no hay una inoperancia por parte de la municipalidad de la ciudad de Resistencia, ¿no? Ajá. Rafael, ¿está de acuerdo con parte de esta definición que tiró Marcela, entre varias que tiró, de que hay una especie de grieta en la sociedad resistenciana en donde por un lado está el macrocentro, el microcentro resistenciano en su propio mundo, y del otro lado de la soberanía, por tirar un ejemplo, hay otra resistencia? ¿Usted considera que hay esa grieta? Y en el caso que considere afirmativamente esto, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se soluciona? Bueno, hay varias resistencias, podríamos plantear, digamos, decir, cualquiera que recorre la ciudad de Resistencia va a ver que el centro de Resistencia, las 8 avenidas, tienen una realidad. El sur es una zona abandonada. Yo considero que el sur está directamente abandonado desde el punto de vista municipal, abandonado desde el punto de vista de las empresas provinciales como SECHEP, como SAMEP, ¿sí? Y por ahí hay alguna solución parcial, pero evidentemente no hay una solución integral. Si llueven 20 milímetros, la gente que está después de Soberanía tiene que chapalear 8 o 10 cuadras en el barrio para llegar a Soberanía a ver si consigue un transporte público. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Cómo debería resolverse? Se resuelve primero con planificación, segundo trabajando con el vecino. El vecino, ¿sí?, es por un lado el dueño de la municipalidad y por el otro lado es un colaborador inestimable porque conoce el lugar, conoce a la gente, sabe de sus necesidades. No hay una solución mágica, sino que hay una solución si uno trabaja mancomunadamente con la gente. El norte tiene otra realidad, por ejemplo, el acceso de Resistencia a los barrios que están después de la autovía es una problemática que hay que resolver. Hay 3 o 4 puntos álgidos, por ejemplo, el tema de que la avenida de los inmigrantes después se convierte en mano única, o el tema de Sabín, que llega a un punto que se hace un cuello de botella en la zona del club de regata. Esas dos cosas no creo que no se puedan solucionar. Tiene que haber una inversión, Bueno, habrá que buscar cuál es el mecanismo para que esa inversión la solventemos entre el municipio, la provincia, nación, los entes financieros internacionales. Hay muchas opciones. Obviamente, digamos, nosotros estamos en un proceso que es de preelectoral, digamos, porque somos precandidatos, pero una vez que estemos instalados como candidatos vamos a ir trabajando en un equipo con todas las fuerzas políticas, porque las soluciones, señores, no es de la parte, las soluciones es del conjunto. ¿Se puede dar una solución en conjunto como marca Rafael? Oscar, ¿cree que se puede trabajar entre todas las fuerzas políticas con una política de Estado en común? ¿Cómo observa esta situación? Miren, yo me enfocaría, bueno, después explicaría sobre la grieta acá, más me enfocaría sobre la grieta que justamente mencionó acá la compañera, y después, bueno, veremos lo que propuso el compañero. Acá la única grieta que hay es con los intendentes, con los vecinos de Resistencia y los trabajadores del municipio. ¿Por qué digo esto? Porque se han sucedido intendente tras intendente y las soluciones no han llegado nunca. Nunca llegaron las soluciones. La municipalidad está llena de precarizados. Hay una obra faraónica en la plaza 25 de Mayo donde esos recursos se deberían volcar a los comedores populares, a las barriadas, solucionar el problema en las barriadas, solucionar los sueldos de los trabajadores. Hay muchas soluciones para hacer y no ven en eso. Los intendentes que se han sucedido no vieron eso, no ven en nada. Ahora, ¿cuál es la otra salida? Es abrir los libros de acta de la municipalidad y ver en qué se gasta. Porque se han sucedido intendente tras intendente y nunca han solucionado nada. Lo único que vemos es corrupción, malversación de fondos de las municipalidades, llevado para otro lado. Acá han nombrado la Laguna Argüello también, que no son controlados los gastos de esas empresas que vienen, y creo que
A nosotros nos parece que son todos amigos de los intendentes, de los concejales y todo eso. Tenemos un claro malversación de fondos en los sueños compartidos. Tenemos otro, la intendenta Aida Ayala, que ahora se vuelve a postular otra de nuevo con la empresa SPIM. Hay una corruptela tremenda y lo salpica casi a todo el mundo, a todo lo que se han sucedido en la provincia. Para solucionar esto hay que cobrar impuestos extraordinarios a los que más tienen y no a las viviendas que uno está ocupando, que el que tiene 15 viviendas paga lo mismo que cobra uno, bajan y invierten en rentas, como en negocios inmobiliarios, a las grandes fortunas. Hay que cobrar el impuesto y solucionar el problema de los trabajadores. Uno se imagina, Oscar, que si usted trata de implementar, o hay una política de Estado que trata de implementar el hecho de cobrarle a los sectores más pudientes de la sociedad, seguramente va a generar mucha resistencia de ese sector que es influyente. ¿Cómo va a ser para afrontar esa situación? Porque estamos hablando de un sector poderoso que seguramente no se va a quedar quieto ante una política que vaya para una implementación de impuestos para justamente cobrarle a esa gente, ¿no? Claro, bueno, a través del organismo municipal y a través de los diputados tiene que sacar un decreto en cobrarle esos impuestos, porque se llevan grandes fortunas y no pagan impuestos. Pagan lo mismo que paga una vivienda ¿por qué tendría que pagar tanto un impuesto en una vivienda donde uno vive? ¿Estás de acuerdo, Rafael, con eso del impuesto a los sectores más pudientes de la sociedad? Yo creo que, digamos, hay que analizar las cosas de una manera un poco diferente. Es decir, los impuestos en general tienen que ser basados en hechos medibles. Por ejemplo, la ubicación de la vivienda determina un índice de cuál es más cara, cuál debería pagar más impuestos o no. Las características de las viviendas implican cuáles son las que deben pagar más o no. Para eso se hace la evaluación de las propiedades. Pero sí creo que hay que buscar maneras de que no haya ni especulación inmobiliaria ni especulación con las propiedades. Es decir, hay otros lugares en el mundo donde cuando uno tiene una vivienda y no la alquila, la tiene deshabitada, recibe sanciones impositivas para que esa vivienda sea útil para la sociedad y no solo una especulación para el propietario. ¿Usted considera que hay ahora especulación con el tema de viviendas, que hay viviendas obsoletas? Como decía, ¿hay una explotación inmobiliaria que está especulando con eso? Hay en algunos casos, sí. Incluso hay mucha especulación con la tierra. Es decir, si uno mira la ciudad Resistencia, que se expande permanentemente, y sin embargo en lugares más próximos al centro sigue habiendo grandes extensiones inhabitadas, digamos, es decir, terrenos de los que denominamos baldíos. Eso se hace con una sanción impositiva a través de lo que se llama el mayor valor bien libre de mejora, ¿sí? Con la intención de que eso no ocurra, digamos, porque todo ese tipo de cosas hace que la ciudad se expanda y queden un montón de manchas inhabitadas dentro de la ciudad que generan costos terribles para los servicios municipales, ¿sí? Incluso tienen pavimento, tienen un montón de servicios y sin embargo siguen deshabitados. A tomar la avenida Alberdi y vas a hacer 10 cuadras del centro, 12 cuadras del centro y te vas a encontrar con que hay una manzana completa deshabitada. Toma la 9 de julio y llegás cerca de la Fabril Financiera y a mano izquierda vas a encontrar que hay como 3 o 4 hectáreas que tienen un galpón que está deshabitado. Y así en Resistencia hay un montón de lugares. Eso hay que normalizar porque si no, seguimos expandiendo la ciudad, la gente no tiene dónde vivir, parcelan de una manera que a mí me asusta. Es decir, escuchaba el otro día parcelas de 8 metros por 10, por 12. Es una cosa, eso es, digamos, es irracional. Es decir, tenemos que buscar armar un banco de tierra que la gente que necesita
pueda acceder a un pedazo de tierra, pero en condiciones que sean habitables, digamos, que después pueda construir o ayudar a que construya su casita, digamos. Es decir, porque si le damos un lugar tan chiquito, lo único que vamos a hacer es que la gente no tenga espacio para lo que es ahora. Digamos, hoy día hay mucha gente que trabaja en casa. Toda la economía popular son personas que no están registradas, pero que hacen algún trabajo en la casa que les sirve para poder vivir. Estamos hablando nosotros mismos, digamos, de trabajar en el trabajo en casa para la administración pública, para que descentralizar un poco los edificios públicos de un montón de gente que puede desde la casa cumplir con su función, pero para eso las casas y los hábitats tienen que estar adecuados para que eso pueda suceder, digamos. Marcela, ¿se está dando una especulación inmobiliaria con la problemática de la vivienda en Resistencia? Sí, no solo con eso, digamos, no hace mucho tiempo, hace unos meses atrás, no recuerdo bien, pero se ha dictaminado una ley y la hoy precandidata a intendente por el lado de Gustavo Martínez, la señora de él, Eli Cuesta, donde le dio al municipio un mercado central impresionante en pleno centro. Si eso no es especulación, digamos, le dio al marido por medio de una ley, o sea, hay una complicidad por parte de todos los diputados también de votar eso, digamos, muchos hablan, pero eso lo votaron todos, peronistas, radicales, la gente que está, hasta la misma gente que se dice izquierda que está sentada ahí, digamos, votan eso, porque ¿cómo uno va a votar un patrimonio público como es un mercado histórico para que vaya a un municipio sabiendo que este municipio ha vivido especulando desde que ingresó Gustavo Martínez? Yo quiero saber el nombre de las empresas que tenían que terminar la Plaza 25 de Mayo, que no la terminaron los trabajadores municipales con el mismo sueldo y los han explotado día, tarde y noche, que ellos no lo quieren denunciar porque tienen miedo de perder lo poco que ganan. La Laguna Argüello, están haciendo no sé lo que están haciendo, también la tenían cerrado y ahora por las elecciones creo que cortan el pasto, también la han licitado, también han cobrado. El nombre de las empresas, si eso no es especulación en general, si no nos toman del pelo a todos desde el municipio, digamos, me gustaría saber el nombre de las empresas con un trabajo periodístico que son las que supuestamente tenían que terminar eso, y a la vez también las que pagan hoy la campaña de estos personajes que están dentro del municipio, porque indudablemente una campaña vale dinero y están sacando dinero de ahí, porque ¿de dónde más van a sacar plata? Del bolsillo de los trabajadores. Y con respecto al tema de los impuestos, hoy los jubilados no llegan a la canasta básica. ¿Cómo van a pagar un impuesto municipal los jubilados y no llegan a la canasta básica? Tanto cuesta sacar una resolución municipal que los jubilados que no lleguen a la canasta básica no paguen impuestos hasta que se pueda regularizar un poco esta situación en la cual estamos. ¿Tanto cuesta eso? Y ahora veo que los mismos concejales, la misma gente, digamos, yo creo que hay que decirlo, si estamos dentro de este escenario político, no hay que callarse estas cosas, porque eso es especulación. Especulación es que le importe más el karting que la vida de la gente, a un supuestamente peronista. Yo no soy peronista, pero el peronismo creo que no le interesa más el karting que la vida de la gente. También es una especulación que la gente hoy, recién decía, aquel que intenta hacer su pequeño emprendimiento o algo, que vaya al municipio, le piden de todo. No hay un grupo de jóvenes que diga yo puedo conseguir desde el municipio, porque a los que les dan, que nosotros vemos, son todo gente que le coimea al intendente. Pero si hay grupo de jóvenes, sean radicales o sean de cualquier tipo de línea, jamás pueden tener un proyecto productivo, porque cuando empiezan a vender, hacen lo que hicieron con los vendedores ambulantes, los desalojan, como hicieron con los verduleros, con los parrilleros, con un montón de gente que estaba ganándose el plato del día a día y que los desalojaron. Y después pusieron esos carros hermosos que traen de no sé dónde y a los otros los tiraron para la calle, que andan vendiendo por ahí no sé dónde. Entonces, me parece de que tenemos que dejar de ser un poco hipócrita y cuando hablamos de especulación, decir lo que se está haciendo, porque eso se está haciendo y desgraciadamente yo digo el intendente porque no sé el nombre de las empresas, porque me gustaría saber quiénes son las empresas que estafaron a todos los resistencianos y que ojalá no sean las que hoy estén pagando la campaña de la mujer de Gustavo Martínez. Vamos a la primera pausa de este debate en donde están Marcela Acuña, a quien recién escuchábamos, por el Partido Socialistas Unidos, integrante del Frente Chaqueño, Oscar Denis, integrante del Partido Obrero, precandidato a intendente de Resistencia por ese espacio, y Rafael Yurkevich, del Frente Unidos por la Gente.
también precandidato a intendente por ese sector. Después de la pausa, la primera y única pausa que vamos a tener en este debate, voy a preguntar respecto de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Sirve para algo? Porque, por ejemplo, acá tenemos dos sectores que no compiten entre sí. Tienen que pasar el piso de las PASO, no hay competencia. ¿Se acuerdan el gobernador Capitaní cuando había marcado hace un tiempo criticando que las primarias es una herramienta que no es utilizada, que no hay competencia interna? Bueno, acá hay dos sectores que no están compitiendo. Marcela Acuña sí compite dentro del Frente Chaqueño, pero después de la pausa vamos a hablar acerca de la PASO. ¿Son útiles las primarias? ¿Son útiles las PASO? Te pregunto, Rafael, ¿sirve de algo las primarias? Bueno, buena pregunta. Ajá. Porque depende mucho de dos cosas, digamos. Primero, si las primarias se van a regir por los estatutos que tiene cada partido, el problema es que los partidos, con ese esquema de minorías y mayorías, en realidad produce lo que no se debe. Es decir, una persona que participa de la interna de algunos frentes, sacando el 8, el 9, el 10% de los votos, no participa en nada. Porque, digamos, han puesto la vara tan alta, ahora creo que en el Frente Chaqueño la modificaron. Nosotros sostenemos que tiene que haber un sistema DON. De modo que todos los que participan, después la lista de concejales o la lista de diputados provinciales o la lista de diputados nacionales o lo que fuera que sean colectivas, vayan de acuerdo a la proporción de votos que sacan dentro de la interna. Porque las PASO no dejan de ser una interna dentro de un frente. Cierto es que hay frentes que por diversas circunstancias no tienen competencia, es decir, digamos, por ejemplo, Unido por la Gente, en algunas localidades tiene competencia, en otras localidades no tiene competencia. Pero, digamos, es porque se dio así, digamos, y nosotros cuando planteamos nuestra propuesta dentro de Unido por la Gente, no sabíamos si iba a haber otra propuesta o no. No hubo otra propuesta, bueno, somos precandidatos únicos, digamos. Claro. Pero tranquilamente podía haber habido otra y nuestro frente sostiene que la disputa interna se resuelve por el sistema DON, que es la mejor manera de que todo el mundo participe democráticamente de este tipo de elección. Bien, en el caso de Marcela Acuña sí participa de una competencia interna, habrá que ver si esa competencia es pareja, ahora se lo preguntamos a Marcela, porque por un lado está Juan Manuel Chapo, precandidato a intendente, también por el Frente Chaqueño dentro del espacio de Resistencia, es decir, precandidato a intendente de Resistencia. Está Diego Arévalo, también precandidato a intendente de Resistencia por el Frente Chaqueño. Y también está Patricia Lescano, por el sector del Libres del Sur, que integra también el Frente Chaqueño. Patricia Lescano también la invitamos por una cuestión de tiempo, ella no pudo venir hoy, pero estaba invitada también. ¿Sirve de algo las primarias y pensás que la competencia interna, como en este caso en el Frente Chaqueño, es una competencia pareja, Marcela? Bueno, antes que nada, nosotros, y en particular quienes hablan, yo estaba totalmente en desacuerdo con esta cuestión porque nosotros miramos mucho lo que la gente piensa y hoy en día la gente no quiere ir a votar, le cansa tantas elecciones y vamos a tener prácticamente 4 elecciones. La gente no quiere ir. Por montones de cuestiones podemos distinguir muchas, pero no quiere. Y es muy difícil que participe de 4 elecciones y entendiendo de qué se tratan las 4 elecciones. Cuando nosotros vamos y explicamos en los barrios de qué se tratan las PASO, de que no se elige la lista final, sino que se eligen los candidatos, la gente no entiende, te mira como diciendo qué es lo que se elige, digamos. Entonces, partiendo de ahí, creo que es un gasto innecesario porque las elecciones son gastos. Siguiendo dentro de esta cuestión del frente, me parece que hay totalmente una falta de desigualdad, digamos. Tanto Chapo es un funcionario, es Ministerio de Gobierno, Arévalo es del Instituto de Vivienda, digamos, y se me hace que, digamos, creo que también los candidatos a diputados, el primero el ministro de Economía, digamos, el candidato a diputado del Frente, y la que sigue de Desarrollo Social, digamos, creo que está bien que nosotros
participemos oponiéndonos a esto, porque somos totalmente lo contrario dentro del frente, que dentro donde está la gente. Para nosotros estamos dentro del Frente Chaqueño, porque donde está el sector popular, y ahí es donde tenemos que dar la lucha, la pelea, no afuera. Por eso decidimos estar adentro. Pero es totalmente desigual, porque tienen todos los recursos del Estado, tienen toda la propaganda, tienen todo, como en el caso también de la mujer de Gustavo Martínez, tiene todo lo que es el municipio, digamos, y lo que decía recién del tema de las empresas. Entonces, después, los otros sectores, como el caso, en este caso del Partido Obrero, del compañero con su frente y demás, que no hay ningún funcionario, y como en el caso nuestro, que estamos dentro de un frente, obviamente nosotros porque nos invitan o porque tenemos un espacio, pero mayoritariamente los medios de prensa masivos van a los funcionarios, que no es ético, porque para mí no es ético, porque por más de que yo sea una funcionaria y a mí me dicen que tengo que estar dentro de una lista, y hay muchos dentro del sector peronista que pueden estar, ¿por qué poner al ministro de Economía? Creo que es un acto de soberbia muy fuerte también del gobernador, de hacer eso, digamos. Sí comparto que se vuelva a reelegir el gobernador, como en su momento nosotros habíamos planteado, de que como pasó también en Bolivia, por ahí 4 años es poco, por ahí 8 años pueden darse algunas modificaciones más, pero cuando vamos a la Cámara de Diputados y vemos, y ojalá que la gente entienda de que vale votarle al ministro de Economía o le vamos a votar a la ministra de Desarrollo Social, que jamás le cumple y viven cortando porque nunca le cumplen, entonces creo que es totalmente desigual en las PASO dentro de nuestra participación en el frente. Por eso nosotros lo decimos, o sea, lo tenemos que decir, porque si no lo decimos somos como ellos, ¿no? El que calla otorga. Rafael tenía algo para marcar a propósito de esto. A partir de lo que dice Marcela, me acordé de algo que dijo ayer Domingo Pepo. Domingo Pepo es embajador en Paraguay. Entonces, digamos, contaba que en Paraguay, si uno quiere ser candidato y está en función de gobierno, tiene la obligación de renunciar 90 días antes de la elección. ¿Sí? Eso a mí me parece primordial. Y por otro lado, digamos, no comparto para nada que en una disputa interna donde todas las líneas llevan como candidato a gobernador a la misma persona, esa persona a través de su actividad gubernamental discrimine una lista de otras. ¿Sí? Eso fue una de las razones principales por las que nosotros nos alejamos del frente. Claro, porque ustedes, para la gente que no lo conozca, el Partido Unidos por la Gente es el frente que lidera Domingo Pepo. Hasta último momento se trató de entablar algún acercamiento, pero no hubo posibilidades, ¿no?, entre el oficialismo y este sector que encabeza Domingo Pepo. Usted dice que por eso. Entre otras cosas, imposible, digamos, como dice Marcela, ¿cómo se compite contra la estructura del Estado, digamos, desde adentro? Es imposible. Entonces nosotros preferimos salir afuera y que el ciudadano determine si nuestros candidatos son los candidatos apropiados para llevar adelante la administración municipal, la administración provincial, y para integrar la Cámara de Diputados, que por favor necesitamos una Cámara de Diputados que esté a la altura de las circunstancias. Oscar, comparte esto de que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es una herramienta, pero es una herramienta útil, y considera que hay una competencia desigual en esta competencia electoral. Claro, sí. Nosotros del Partido Obrero no estamos de acuerdo en las PASO. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque es un gasto innecesario. ¿Por qué los militantes no eligen su candidato de cada partido? Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros elegimos a nuestros representantes a través de la militancia y de los congresos y las reuniones políticas, por supuesto, y tenemos un programa para discutirlo dentro del partido, y el que va a ser candidato tiene que llevar ese programa. Hoy vemos el peronismo y el radicalismo están partidos en varios pedazos, en varios militantes. Hay 4 frentes acá del peronismo. Entonces, para nosotros tiene que ser una sola elección y que participe el que quiera participar democráticamente, si son elegidos por sus militantes. ¿Hay momentos para la izquierda, Oscar? Porque en esta etapa en donde parece que se va corriendo a la derecha, la sociedad, primero, piensa que se está corriendo a la derecha la sociedad, y en esa circunstancia, ¿dónde juega la izquierda? ¿Dónde juega el Partido del Obrero acá en la provincia?
Mira, nosotros nos caracterizamos un partido, acá en el Chaco nos caracterizamos que vamos independientemente, somos un partido social independiente a estos partidos que han gobernado durante décadas la provincia y a nivel nacional. Somos independientes totalmente, vamos con nuestro programa. El Partido Obrero acá en el Chaco está creciendo, por eso hemos presentado candidatos en casi 20 localidades acá en el Chaco. A nivel nacional vamos con el MST y Gabriel Solano como precandidato a presidente y Vilma Ripoll como vicepresidenta. En esa competencia hay una competencia interna ahí con Miriam Bregman y Nicolás del Caño, ¿no? Nosotros estamos llamando a un congreso para el 17 de junio para debatir y ir con los candidatos del frente, para no ir a una interna. Ajá, ¿no quieren ir a unas primarias contra Miriam Bregman y Nicolás del Caño? La idea es esa, por eso llamamos al 17 a un congreso abierto para todos los militantes de la izquierda, para ir y debatir quién va a ser representante de la izquierda. Nosotros proponemos a Gabriel Solano y a Vilma Ripoll. Ir a discutir y ver a ver si nos ponemos de acuerdo. Claro, y acá en Resistencia, Oscar, ¿considera que puede tener aceptación las ideas de izquierda? Yo creo que sí, por eso estamos creciendo. Uno entra a los barrios y no atiende con aceptación. En la localidad de hoy nuestro gobernador, nuestro precandidato a gobernador Germán Báez, está recorriendo la provincia. Ayer fueron para el lado de Pampa, para el lado de Castelli, ahora falta recorrer Villa Ángela, por todos lados estamos recorriendo y hay una aceptación. Y lo que vemos es que el Partido Obrero ha crecido bastante en la provincia y a nivel nacional también, el Frente de Izquierda está creciendo y bueno, si nos toca ir a las PASO, iremos a las PASO. Pero sí, estamos creciendo y estamos convencidos que la gente nos van a votar y llamamos a votar a una izquierda que se plante por una salida de los trabajadores. Marcela, me pasa que cuando nosotros hacemos notas, tanto acá como en Chaco TV, como en Radio Provincia, a distintos funcionarios, distinta dirigencia política, del partido que sea, mayoritariamente consideran al tema piquete como uno de los principales problemas de la ciudad de Resistencia, al tema de las manifestaciones sociales, los cortes de calles, pero los piquetes, como se los conoce más popularmente, se los considera un problema. ¿Y considera usted que el principal o uno de los problemas de la dirigencia política en general debe ser el tema de los piquetes o de la baja de los indicadores de pobreza, en donde hay, según datos del INDEC, 54% de pobreza tiene el Gran Resistencia, según este INDEC, en el segundo semestre del año pasado? ¿Por qué no se toma este indicador como uno de los principales temas y sí se lo toma al tema de los piquetes? Bueno, esto es algo real, digamos, es hasta filosófico, porque si uno habla de piquetes, o sea, yo soy profesora de historia, y siempre yo le digo que me diferencien entre un piquete y una movilización. O sea, yo creo que para hacer un piquete, ¿qué diferencia hay? O sea, sí podemos hacer una diferencia histórica de los piquetes que comenzó Merenciano en los 90, cuando no había planes sociales y cuando no había una asistencia por parte del Estado, donde había más aceptación del método. Hoy en día, ¿qué pasa con el método? El método es cuestionado por aquellos que no cumplen, porque justamente los funcionarios que hablan del piquete son aquellos que no le cumplen a la gente que va a hacer los piquetes. Entonces, creo que los indicadores de pobreza, lo que estás planteando, que son muy elevados, indican también de que el piquete va a seguir existiendo hasta que haya una verdadera resolución con respecto al tema del trabajo. El trabajo nunca llegó. Los planes sociales, lo que el planteo que tiene Merenciano y que trata de llevarlo a todos lados, la reconversión de los planes sociales en trabajo real. ¿Por qué? Porque ya cumplió su etapa el plan social. Hoy en día se necesita abrir fábricas y que los compañeros trabajen en fábricas. Si vos tenés un trabajador dentro de una fábrica, laburando todo el día, te puedo asegurar que no vas a tener piquete en la ciudad. Pero ¿qué pasa? No hay trabajo. Vos tenés asistencialismo, punteril, porque muchos de los piquetes que se hacen los arman los mismos funcionarios nada más,
o el del mismo municipio, que después se hace el que denuncia, pero ellos nada más mandan a la gente. O sea, usan la necesidad de la gente y después se esconden diciendo que no le gusta el piquete. Y la gente que no entiende mucho se enoja con el pobre que está ahí reclamando lo que alguien le prometió, porque te puedo asegurar de que a nadie le gusta ir a la calle y que la gente te putee. Pero, ¿quién le prometió a esa persona? Si alguien le preguntó quién te prometió, por qué estás, indudablemente, si uno hace una pregunta o una encuesta, te puedo asegurar que allá va a aparecer muchos que ahora están de candidato a diputado. Eso va a ser seguro, porque en realidad ellos son los responsables. La falta de cumplimiento hace que se genere el piquete. Y desgraciadamente es una distracción, porque es más fácil hablar del método que hablar de la situación real de pobreza y la falta de trabajo. Hoy en día hay que reconvertir los planes sociales. ¿Cuántos planes sociales ingresan a la provincia del Chaco? Transformarlo en trabajo real. Y te puedo asegurar de que vas a poder no solo terminar con el piquete, sino generar trabajo a personas que hoy están sin trabajo, que están desgraciadamente viviendo al margen de la línea de la pobreza. Bien, estoy leyendo un mensaje oficial, un comunicado, una información oficial que señala que en Chaco hubo un crecimiento sostenido del empleo formal con 24 meses consecutivos de crecimiento. En este indicador se destaca Chaco como una de las administraciones, una de las provincias con mayor crecimiento en el empleo formal privado en el país. ¿Usted considera que no es suficiente esto, Marcela? En base a que usted dice, está faltando el trabajo acá en la provincia. El gobernador siempre dice una contradicción, que hay más de no sé cuántos movimientos sociales. Como dice Merenciano, si existen movimientos sociales porque no hay trabajo. El movimiento social debe desaparecer cuando aparece el trabajo. Indudablemente, si existe movimientos sociales es porque no hay trabajo. Así que creo que es una gran contradicción. Hay que ver en qué ellos plantean que es formal, a qué lo llaman, si llaman a los contratos de los precarizados, o sea, qué toman como índice para que sea algo formal, digamos. Lo que decía recién el compañero, si uno va a la municipalidad, la mitad de los trabajadores son trabajadores negros, digamos. Indudablemente ahí no tenés trabajo genuino. Indudablemente también los vendedores ambulantes no es trabajo genuino. ¿Por qué? Porque seguramente tienen un pequeño emprendimiento. Eso no es trabajo genuino. Trabajo genuino es trabajar en una fábrica, producir, tener una disciplina y tener, digamos, un recibo que tenés obra social, tenés jubilación. Eso es trabajo en blanco. Lo otro no es trabajo en blanco, lo otro es asistencialismo. Rafael, ¿qué piensa respecto de esta temática que por un lado tenemos pobreza como uno de los disparadores y el otro lado piquetes? Gran parte de la dirigencia política se preocupa más por los piquetes, o una porción de la sociedad resistenciana se preocupa más por los piquetes que por los indicadores de pobreza. ¿Usted cree que esto se está dando y por qué se está dando? En principio, digamos, no podemos separar la pobreza de los piquetes, digamos, o en realidad no, de la movilización de la gente que está buscando resolver problemas de subsistencia. Porque estamos hablando de eso, digamos, no estamos hablando de gente que está reclamando un pasaje en avión para ir a Miami, ¿eh? Estamos hablando de gente que está reclamando por cuestiones de subsistencia. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, bajemos la fantasía, por favor. Yo escuché hace 2 años atrás gente que se postulaba para diputado que decía que iban a crear 100.000 empleos. ¿Usted tiene ni idea de lo que significa crear 100.000 empleos en la provincia del Chaco, donde el total de empleo formal e informal es de 500.000? O sea, ¿qué vamos a hacer crecer 20% del empleo? ¿Cómo? Es imposible. Entonces hay que empezar a ver cómo normalizamos. Hay una economía informal muy grande, hay una economía popular muy grande en términos de cantidad de gente, y hay que empezar a ver cómo eso lo articulamos, porque hay cuestiones, digamos, que ojalá pudiéramos crear fábricas suficientes para que todos tengan un empleo fabril. Lo veo difícil porque nosotros estamos dentro de un sistema económico global y dentro de un sistema económico nacional y dentro de un sistema económico provincial. Así que el grado de posibilidad dentro del municipio para resolver estos problemas es bastante bajo. Pero sí podemos trabajar para que articular convenientemente estas cosas
porque si no chocamos entre el que tiene un empleo formal y quiere llegar a su empleo y el que está protestando, movilizándose porque no tiene para subsistencia y le impide llegar entonces tenemos que articular eso para que eso nos permita vivir un poco mejor. Y bueno, hay que solucionar el tema de la pobreza. La pobreza es un tema muy complicado, muy complejo, pero que hay que sentarse y empezar a resolverlo, porque no podemos seguir viviendo de esta manera. Rafael marca, Oscar, que hay que resolver el tema de los pobres, indicadores preocupantes, con 54% de pobres en el Gran Resistencia, así lo demuestran, que es uno de los puntos que debe resolverse. ¿Usted cree que hay dentro de la sociedad, Oscar, dos miradas tan distintas? Por un lado se preocupa más la gente por los piquetes, o el macrocentro resistenciano se preocupa más por los piquetes que por el porcentaje de pobreza. ¿Considera que no debería ser de esa forma? ¿Y cómo se combate la pobreza, por otro lado, ¿no? Como decía recién Rafael, que debe ser una de las prioridades. Bueno, mire, si piquete sí o piquete no, bueno, mire, el problema acá no son los piqueteros, ni si está bien o está mal. Los piquetes y las movilizaciones se han creado por las malas políticas de los que nos vienen gobernando hace más de 40 años. Yo vengo de los años 60, 70, 80, 90, y estas políticas, las malas políticas nos han llevado, tanto el radical y peronista nos lleva a esto. La entrega en los años 90 de los recursos del Estado a manos del menemismo explotó en el 2001. Y de ahí la gente quedó desocupada, miles y miles de trabajadores en la calle, el 1 a 1 mentiroso que explotó en el 2001. ¿Cómo frenamos esto? Si los que nos vienen gobernando se enriquecen ellos mientras el pueblo es pobre. ¿Cómo hacemos para llegar a los barrios? Nosotros tenemos un movimiento social que es independiente, que lucha en la barriada por el comedor, por los merenderos, por el trabajo genuino, por la seguridad, por la falta de insumos en las salitas, por las casas particulares para las mujeres violentadas, para los chicos que son adictos a las drogas. Hay una lucha constante de los desocupados luchando por el trabajo genuino. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Bueno, es la pregunta, ¿no? Pero todo ¿cómo el mundo se sale? Pregunta, ¿cómo salimos de esto? Bueno, acá hay un gran problema, que los recursos no son nuestros. Ahora vienen por el litio. Todo está en mano privada. Hay algunos que se la llevan en bolsa. La fuga de capitales, la deuda externa. Si seguimos pagando deuda, vamos de mal en peor. Entonces hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior. Hay que investigar esa deuda, no pagarla hasta investigar a ver quién la generó. Porque están pagando con el hambre del pueblo. Ahora, nos están poniendo pobre contra pobre. Dice, no nos dejan ni de trabajar, nos cortan la ruta. Y hay que ver dónde está el problema. ¿Qué faltan las barriadas populares? ¿Por qué están sin trabajo la gente? Hay que crear fuentes de trabajo. Si no tomamos las riendas, vamos a seguir de mal en peor. Usted me preguntó, ¿la gente se cruza a la derecha o a la izquierda? Nosotros vemos que la juventud se pasa a la izquierda. Y la tarea del Partido Obrero y del Frente Izquierda es decir que hay una salida. Hay una salida. Nosotros estamos luchando por un gobierno de los trabajadores. Muchos dirán, es imposible, en el único lugar. Bueno, en algún lado tenemos que empezar. Esto no va más. Yo soy trabajador ferroviario. En 2007 paró el tren por falta de inversión. Y seguimos ahí. Y las inversiones se van para otro lado. Del 2007 estamos con 6 frecuencias de trenes cuando antes teníamos 24 frecuencias. Dicen que se nacionalizó el tren, pero mentira. Hay que nacionalizar todo y buscar una salida hacia la sociedad, porque si no, no vamos a terminar con los piquetes. Los piquetes son las malas políticas de los que nos han gobernado durante 40 años. Por eso
Gabriel Solano sacó un libro donde dice, no me acuerdo bien como el nombre del libro que sacó Gabriel Solano, La democracia, el fracaso de la democracia, era algo así, creo que no lo traje el libro. Y ha fracasado la democracia para nosotros. Ahora, usted me dijo recién que el gobernador habló de cuánto por ciento de trabajo. Hay que ver cuánto cobran esos trabajadores. La mayoría que están en blanco no llegan a una canasta básica. Los maestros pobres, los profesionales no llegan a una canasta básica. Todo sueldo de miseria, sueldo de pobreza. Yo soy ferroviario y tengo un sueldo en blanco. La inflación no está comiendo el sueldo. Crece la pobreza por esas malas políticas. Ahora, ¿quién tiene la solución? A Gustavo Martínez el otro día, no me acuerdo si el año pasado, era que fueron a pedirle soluciones en las barriadas populares, sacaron con la policía, lo reprimieron. Claro, el libro que usted dice de Gabriel Solano es ¿Por qué fracasó la democracia? Fracasó la democracia. Claro, y ahora viene, la otra semana viene a presentar el libro acá en Resistencia. Bueno, lo invitaremos acá en El Dedo en la Llaga con todo gusto, en Chaco TV, ¿por qué no? Muy bien. ¿Fracasó la democracia, Rafael? Para usted, Marcela, Rafael. Yo creo que nosotros tenemos dos pecados, digamos, como argentinos. Uno es la personalización de las diferencias. Si nosotros planteamos todo en términos de los nombres propios y no de las ideas, no vamos a superar nunca la situación en la que estamos. Hay que hablar de ideas y no de nombres, por un lado. Y por otro lado, tenemos que reconocer que el problema es muy complejo porque, digamos, ha habido políticas que han generado, por ejemplo, en el tema ferroviario, el hecho de parar todo el sistema ferroviario argentino fue una decisión que se tomó en algún momento que generó, ¿cuánto? 1 millón y pico de desempleados. Claro, década del 90, que muchos miran de la extrema derecha como que era el mejor gobierno de la historia. Bueno, generó eso, ¿no? Perfecto, entonces quiere decir que, a ver, habrá que ver por qué se tomó esa medida, pero a mí no me importa quién la tomó, sino que la medida estaba equivocada, porque ahora nos damos cuenta que tenemos que llegar con nuestra mercadería a un montón de lugares y se nos dificulta porque el transporte automotor solamente no es el mejor mecanismo. Claro, y termina siendo un transporte caro, ¿no? Y termina siendo un transporte caro. Entonces, digamos, revisemos las ideas y corrijámoslas. Si seguimos discutiendo solo nombres, no vamos a corregir nunca ese tema, digamos. La cosa es muy compleja porque la sociedad es mucho más compleja, es decir, eventualmente soluciones que hace 40 años parecían simples, hoy ya no son tan simples. De hecho, digamos, fíjate lo que pasa, digamos, las fábricas cada vez tienen una relación entre producción y cantidad de empleados diferente. ¿Por qué? Porque hay automatización, porque hay robotización, porque hay un montón de cuestiones en el medio. ¿Qué otra cosa pasa? Bueno, hay capitalismo de plataforma, algo que nosotros ni pensábamos que podía existir. No sé si saben lo que es el capitalismo de plataforma. No, ¿qué sería? Y Mercado Libre, Ajá. B&B, ¿sí? Uber, claro. Cabify, ¿sí? Uber, Amazon, ¿sí? Claro. Son empresas que, por ejemplo, Mercado Libre y Amazon tienen grandes depósitos, pero no fabrican nada, solo intermedian. Lo mismo pasa con Uber, con Cabify, no tienen automóviles, pero son los que intermedian entre el que tiene un automóvil y el que tiene la necesidad de usarlo. Claro, y un dato en relación a lo que está marcando Rafael, ¿no? El dueño de Mercado Libre, el CEO de Mercado Libre, para no pagar impuestos, fue a Uruguay, se hizo uruguayo, por lo menos para no pagar impuestos acá en Argentina, ¿no? Después que el Estado Nacional en su momento le perdonó el pago de cargas sociales como una forma de que esa empresa crezca. Es decir, se benefició del Estado
y cuando el Estado no le sirvió más, se fue a otro lado. Es un síntoma muchas veces de lo que cómo actúa el empresariado, ¿no? Pero repito, son cosas que hay que resolver. Yo no quiero dar nombres propios, no me interesan los nombres propios, sino que lo que me interesa es ver cómo eso no sucede más. Porque ya está. Claro. ¿Sí? Entonces, reveamos las cuestiones. Perfecto. Hay que recuperar los ferrocarriles, ¿cómo hacemos? Hay que recuperar el transporte fluvial. Claro. ¿Cómo hacemos? El tema es cómo, ¿no? ¿Sí? Entonces, discutamos esas cosas y no discutamos si Pedro en su momento tal cosa, o si Juan en otro momento, o si María. No me interesa, ya está, ya lo hicieron y estamos pagando las consecuencias. Ahora veamos cómo resolvemos ese tema. El problema muchas veces, Rafael, es que mucha gente de esa que la hizo ahora quiere volver a hacer. Bueno, ahí hay que refrescarlo, ¿no? Memoria. Así Memoria. es. Ahora, Marcela Acuña, en este aspecto, quería preguntarte también esta pregunta que surge a partir de lo que contaba Oscar respecto del libro de Gabriel Solano. ¿Fracasó la democracia para vos? 40 años de democracia cumplimos precisamente este año. Primero que nada, yo creo de que el bando que recibió a Alfonsín de un dictador no significa que hoy estemos en democracia. Yo creo que tengo un criterio que no estamos en democracia, que la democracia la tenemos que ir construyendo y que todo esto que estamos hablando, digamos, y diciendo tiene que ver con eso, que hubo una generación hermosa de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos que plantearon un proyecto de país diferente al que tenemos hoy. Los han matado a todos y lo que quedó no es el proyecto que ellos habían planteado de liberación de nuestra patria, ¿no? Y cuando ya vino lo que nosotros conocimos como democracia, yo tenía 10 años en ese momento, que todos nos ilusionamos, no fue una verdadera democracia, porque si hubiese democracia no tendríamos, como recién hablábamos, unas PASO donde hay un desequilibrio tremendo dentro de una interna donde algunos son funcionarios y otros no somos funcionarios. Si hubiese democracia no habría ese porcentaje de pobreza que se está planteando. Si hubiese democracia seguramente no habría la posibilidad de que la gente hoy se elija entre la vida de la gente y un karting. O sea, la democracia es la igualdad de oportunidades, la democracia es el poder debatir ideas y poder generar una salida que no la hay, pero no la hay porque no estamos en democracia. Entonces, si bien vamos a ir a votar y demás, siempre van a ganar el sector empresarial, los que más dinero tienen, y van a ganar los de siempre, digamos, y nosotros siempre vamos a quedar en el discurso seguramente y dejando un mensaje de liberación hasta que nuestro pueblo despierte, ¿no? Que por eso hacemos lo que hacemos, pero no creo que vivamos en una verdadera democracia. Bien, para finalizar, yo les voy a pedir nada más que sean breves. Vamos a hacer una especie de ping-pong con cada uno por temas que fui anotando como esquema para resistencia. Me lo pueden decir en un minuto. Sé que no es lo ideal porque uno a veces necesita desarrollar una idea y no alcanza. Voy a preguntar, por ejemplo, para saber qué harían en el caso de transporte público, iluminación, basurales, viviendas obsoletas, sí o no, lagunas y espacios verdes. Con el tema de transporte público, ¿qué observación puede hacer ante esto, Rafael? Bueno, el transporte público primero tiene que ser mejorado en cuanto a dónde llega y cómo llega, y en segundo lugar, se hizo una inversión multimillonaria en transporte público. Contame cuántos de esos vehículos que se compraron son eléctricos. Uno tiende a pensar que ninguno, ¿no? Ninguno. ¿Sí? Deberían Entonces, ser eléctricos. Si vamos a invertir esa cantidad, empecemos a trabajar en lo que es la reconversión energética, porque si no, tenemos problemas. Entonces, una de las cosas que nosotros creemos es que hay que analizar. Lo otro que hay que analizar es el tema del subsidio al transporte. Porque si es cierto lo que me están planteando de lo elevado que es el subsidio, bueno, busquemos por lo menos en algunos sectores una línea, por ejemplo, con vehículo eléctrico que sea gratis. Es una propuesta. Oscar, ¿qué piensa realizar en el caso que llegue a la Intendencia con el transporte público y cómo observa el transporte público en la ciudad de Resistencia en la actualidad? Bueno, yo creo que nuestra propuesta es, municipalizar los servicios del transporte o provincializar. Porque atrás de esto hay un negocio empresarial que
que se llevan millonadas de subsidio y los costos colectivos aumentan y hay tarifazo en mano, en regla. Ahora, también solucionar el problema de las tarjetas, porque el pasajero ya paga adelantado el pasaje. Ahora, el gobernador Capitanich, voy a dar nombre porque es mi estilo de debatir. El gobernador Capitanich ha invertido millones de pesos en colectivos nuevos y no sabemos dónde van a ir a parar esos colectivos, en manos de quién. Y se han olvidado y vuelvo a insistir, se han olvidado de las inversiones en el transporte de trenes. Vuelvo a insistir que han venido funcionarios a nivel nacional a anunciar la llegada a Tirol y hasta ahora el tren a Tirol no entra. Queremos que llegue de Tirol a Vilela. Vilela se sustrajeron vías y durmiente que hay que invertir ahí. Y que el usuario tenga opción de elegir. A ver, de Fontana, de Tirol vienen trabajadores que vienen a buscar la changa el día por día a Resistencia y tiene que pagar un colectivo caro. Hay que solucionar ese problema. Y bueno, yo creo que de adentro la pelearemos para el bien de los usuarios y los trabajadores. Marcela, su mirada sobre los transportes públicos, ¿cómo lo ve ahora? ¿Qué debería hacerse? Bueno, antes que nada, que el transporte sea realmente público, que llegue a todos lados, porque no llega a todos lados el transporte. En la zona sur directamente los colectivos no entran, llegan hasta un determinado sector y después no ingresan más. Que sea público. Segundo, que no esté en manos de los empresarios, que esté en manos de los trabajadores, se pueda autogestionar de lo más bien los transportes a un precio mucho más barato e inclusive que estén eximidos de pagar el pasaje en el caso de los trabajadores desocupados. Si tenemos ese porcentaje de pobreza, ¿por qué pagar el transporte público? Y lo mismo el caso de los jubilados que no llegan a la canasta básica. Se puede hacer. Así que yo creo que si realmente es público, no tiene que estar en manos de los empresarios, básicamente, y que llegue a todos lados el transporte. Otro de los temas que me anoté, Marcela, es el tema de basurales, recolección de basuras. ¿Cómo observan que está el servicio y qué debería hacerse? El tema de basurales es realmente, cuando nosotros hablamos de autogestión, hablamos de que los mismos vecinos puedan organizarse para poder resolver la cuestión de la basura dentro del territorio. Tiene que ser netamente territorial. También entendemos que los basurales no deben trabajar niños. Hay muchos niños menores que trabajan en los basurales. Creemos que el municipio debe ver esta cuestión y no solamente ver, sino resolver para que los niños puedan estudiar, tener la posibilidad de poder estudiar, porque con la asignación universal no le alcanza a una mamá. Por eso lleva a su hijo a los basurales para trabajar, para que puedan ir a la escuela y que tengan la obligación de ir a la escuela los chicos. Resolver la cuestión humana del tema de los basurales y después ir a la cuestión formal, que de lo más bien se puede resolver según el territorio en los diferentes barrios de la ciudad de Resistencia. Se pueden organizar, nos podemos organizar. Yo creo que está la voluntad del resistenciano, pero depende todo de que haya un municipio que pueda conducir esta autogestión dentro de lo que es la ciudad de Resistencia. Ajá. Rafael, con el tema de basurales, ¿cómo observa el servicio? ¿Qué debería mejorarse si es que se debe mejorar? El tema de basural, está claro, digamos, que la gente que vive en el centro no tiene idea de lo que sucede, digamos, en los barrios más alejados del centro, donde la acumulación de basura es terrible, ¿sí? Resistencia tiene problemas, Barranquera tiene problemas, Vilela tiene problemas. Es decir, ¿por qué? Porque estamos en un humedal, entonces hay que ver cómo hacemos la disposición final de la basura. Hay que plantear no una sola solución, sino que hay que ver si no se pueden hacer 3, 4, 5, 6 puntos de reciclado, donde la gente por cercanía pueda acceder, y eso genera a su vez un empleo formal de gente que puede trabajar en ese tema, ¿sí?, a través de las mismas organizaciones de la economía popular. Un poco la autogestión que plantea Marcela, digamos, es decir, plantear lugares y darle las condiciones necesarias para que esa gente a través de ese tipo de cosas pueda trabajar con el cartón, el papel, el vidrio, el metal, ¿sí? Y todo lo que es orgánico, ver cómo se hace la disposición final, incluido una capacidad. Creo que hay que trabajar fuertemente en la capacitación de algunos vecinos que tienen un predio importante, digamos, que pueden tener su propia quinta, su propio cultivo,
de cómo hacer compost con todo ese producto, ¿sí? Porque es una forma de que autosostener la vida diaria, digamos. Es decir, a ver, los que somos más grandes sabemos que en el centro de Resistencia nuestros padres tenían su lechuguita, su gallinero, ¿sí? Y esa cultura, digamos, hay que retomarla en algunas cuestiones porque es la forma en que la gente puede sustentar su alimento, ¿sí? Y de paso resolvemos un problema serio como el de la basura. Su mirada, su propuesta, su iniciativa en relación a esto, Oscar, Bueno, en temas basurales, recolección de residuos. bueno, el recolección de residuos, bueno, vemos que no están acorde a las necesidades de los vecinos de Gran Resistencia. Sin ir más lejos, acá en Resistencia nomás, yo trabajo en la vía y veo que hay basural a cielo abierto ahí por falta de recolección de basura. En las barriadas también. Así que hay que reciclar la basura. Estamos en contra del basural en el cielo abierto porque genera contaminación y enfermedad. Hay que hacer fábricas de reciclado municipales con sueldo para que genere fuente de trabajo y con sueldo digno, con sueldo en blanco, con sueldo bajo convenio y terminar así con los basural a cielo abierto. Ayer me iba a un barrio en San Antonio por la 25 y Edison, me encuentro con media cuadra de un basurero a cielo abierto en la avenida. Es terrible. Entonces, muchos dicen, no, culpa a los vecinos. No, acá no llegan los basurales, me dijo un vecino ahí. Acá no llegan, no pasan los basureros. Cuando llueve no pasa. Entonces, hay que urbanizar la barriada también, por supuesto. Y en este aspecto, porque hoy algo mencionábamos, Oscar, con el tema de viviendas, que es una problemática importante, no solamente para la Resistencia, sino a nivel mundial. Tanto es así que en Berlín, hace poco, esto fue el año 2021, se aprobó la expropiación de 243.000 viviendas obsoletas en esa ciudad alemana, la capital de Alemania. Viviendas obsoletas que se ven en Resistencia, uno va caminando incluso por el centro de Resistencia y nota viviendas abandonadas un montón de tiempo. ¿Cómo se resuelve esta problemática de las viviendas? ¿Cree que se puede copiar el modelo Berlín de expropiación de viviendas que son obsoletas? Mire, acá hay muchos que tienen bastante vivienda. Las viviendas que se construyen acá en el Chaco, en Resistencia, van a parar en manos de amigos de los funcionarios. Tiene que haber un control de sobre todas las viviendas que hay y en manos de quién están. Hay vecinos, uno recorre los barrios, la gente vive hacinada en una sola vivienda. Están rellenando lagunas porque no tienen dónde ir. La falta de vivienda es inmensa. Hay por lo menos más de 150.000 déficit habitacional acá en el Chaco. Se construyen viviendas a cuentagota. Tenemos un claro ejemplo de los sueños compartidos, ahí donde han invertido millones y millones de plata y no sabemos dónde fueron a parar y quién se quedó con toda esa vivienda y con toda esa plata. Entonces no hay un control de todo esto. Tiene que haber obras públicas bajo control de los trabajadores. Porque, a ver, un trabajador va a una obra, hace 100, 200 viviendas, y después se termina la obra y queda en la calle, no tiene dónde ir a trabajar después. Entonces la vivienda es un caso muy, muy particular acá en el Chaco. Los originarios son expulsados de su tierra, no tienen vivienda, quedan sin trabajo. Entonces todo eso hay que planificar y ponerse a solucionar estos problemas del habitacional, de la habitación y de la vivienda. El gobierno está a través de la terciarización de los movimientos sociales, todo eso están creando viviendas, pero son trabajos precarios.
En este aspecto del tema viviendas, ¿considerás, Marcela, que hay viviendas obsoletas? ¿Se puede copiar el modelo Berlín en Resistencia? Insisto, 243.000 viviendas se aprobó expropiar por el Estado berlinés en el año 2021, y no estoy hablando de la Unión Soviética, estamos hablando de Berlín, la capital alemana. ¿Se puede copiar ese modelo acá en Resistencia? Yo creo que antes que ir a Alemania, digamos, podemos ir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la ley 341, que es la ley de autogestión, que permite, que es la ley de propiedad colectiva, que permite en el caso de todo lo que son los edificios en desuso, los expropian y le dan a las organizaciones sociales para que puedan construir. Se ha solucionado prácticamente a una población, que la podemos llamar una población de clase media y no de tan clase media, la posibilidad de poder tener acceso a sus viviendas en menos de 3 años. Por ahí 3 años dice, 3 años, pero sí, la ley puede hacer que se expropie el espacio. De hoy un ejemplo, un lugar que está en desuso, que no se usa, que no tiene herederos y demás, lo que hace en Capital, estamos hablando de Capital Federal, no estamos hablando, digamos, ni siquiera de Brasil. Me sorprende porque yo tengo entendido que la Ciudad de Buenos Aires, de hecho viví ahí hasta hace 10 años, un poco más, y en la Ciudad de Buenos Aires hay una problemática enorme con el tema habitacional. Justamente por eso de ahí nace la ley 341, que generó, digamos, mucho revuelo porque la discutieron los movimientos sociales, que lo que hay que destacar que los movimientos sociales hacen su propia casa, porque acá tenemos muchos movimientos sociales que se dicen muy revolucionarios para hacen las empresas las casas, digamos. Tenemos en el caso de Barranquera y demás, digamos, o sea, soy muy revolucionaria, pero a la hora de hacerle la vivienda a mi compañero le doy una empresa, digamos. Eso ni Trotsky, ni Lenin, ni nada, digamos, es muy común en eso. No, los compañeros ganarán precariamente o demás, pero una casa que no le da el Instituto de Vivienda y una casa hermosa la hacen ellos y al año están en su casa. Entonces, que hay que regularizar, que hay que hacer bien las cosas, bien, pero no se puede decir que los compañeros no llegan a su casa. Está el barrio Merenciano, 500 viviendas, edificio público, biblioteca, centro de salud, una sola empresa no entró. Ahí sí, lo único que entró es vialidad, pero es para hacer el pavimento, nada más. Todo lo demás lo hicieron los compañeros, que viven en su casa. Entonces yo creo que ese ejemplo con la vivienda se puede hacer. Tenemos mucho terreno, tenemos muchas, como recién se planteaba, que se puede expropiar, que se puede dar a las organizaciones sociales para que lo hagan, porque a las empresas, insisto, las organizaciones sociales lo pueden hacer. Hicieron más de 2.000 viviendas en la zona sur, no nosotros hicimos 500, pero hay otras organizaciones que son en pequeños movimientos, algunos otros movimientos más grandes, que hicieron casas muy lindas, hermosas, y van a vivir ellos. El empoderamiento tiene que ver con eso, no con que te haga la empresa tu casa y después soy súper Mao Zedong o Trotsky, no es así. Así que a mí me parece excelente de que se pueda expropiar el tema de los espacios que no se usan, hay espacios que no se usan, y poder generar espacios donde la gente pueda construir su propia vivienda. Y no solamente la gente que nunca tuvo acceso o que vivió en un rancho, sino también esos estudiantes que están alquilando, esos profesionales que por ahí viven alquilando también años y años y que no tienen la posibilidad de llegar por el lado del Instituto de Vivienda a su casa. Yo creo que es también necesario que nosotros como movimientos no solamente hagamos para nosotros, sino que también hagamos para aquellas personas que por ahí tienen la posibilidad de poder pagar al instituto y que la hagamos con más rapidez que lo que hacen las empresas y mucho más barata. En este aspecto estamos hablando de la posibilidad de resistencia, de expropiación de viviendas a la berlinesa, o como contaba Marcela, Rafael, el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Se puede? ¿Es posible? Bueno, en principio, digamos, la expropiación tiene un costo. Seamos realistas con eso. Pero también seamos realistas de qué deuda impositiva tienen esas propiedades obsoletas, porque si esa propiedad obsoleta hace 10 años que no paga nada del impuesto inmobiliario, en realidad es casi un canje. ¿Sí? El municipio se puede quedar con esa propiedad por la deuda que mantiene con el municipio. ¿Sí? Hay que analizar caso por caso, ¿sí? Y en el caso en que estén al día con los impuestos, repito, mayor valor del bien libre mejora. A medida que está más cerca de la parte céntrica de Resistencia, todos esos terrenos que están sin usar pagan cada vez más, ¿sí? Porque si no, generamos un problema de densidad en la ciudad, digamos, es decir, tenemos que ir cada vez más lejos a prestar servicios,
luz, agua, recolección de residuos, limpieza de calle, pavimento, ripio, cloaca, ¿sí? Y tenemos en el centro de Resistencia lugares enormes que están desocupados. Exacto. Bueno, es una de las problemáticas a resolver. Y otro, y con esto cerramos, el tema lagunas y espacios verdes. Yo recuerdo hace un tiempo tenía un programa que tenía un personaje que se llamaba El Lagunero, que decía Resistencia tendría que haber sido Venecia, la ciudad de las lagunas, porque originalmente la ciudad de Resistencia tenía un montón de lagunas que después fueron tapándose a partir del desarrollo urbanístico, vaya a saber si de forma prolija o no, uno tiende a pensar que no, pero fueron tapándose esas lagunas. El tema es lagunas y espacios verdes. ¿Tiene alguna consideración, Rafael, que se pueda desarrollar como proyecto en el corto, mediano plazo para la ciudad de Resistencia? Todos los espejos de agua deben ser recuperados en la medida de lo posible, ¿sí? Hay muchos espejos de agua que lamentablemente por la falta de planificación urbana fueron ocupados por gente que con necesidad de construir la vivienda construyeron a la vera de la laguna, ¿sí? Y ahora es muy complicado, digamos, cambiar esa situación. Hay que evitar que eso se siga reproduciendo. El otro tema creo que tiene que ver con el Río Negro, ¿sí? El Río Negro, yo sé que hay muchos movimientos ecologistas que no quieren que se toque nada, pero a ver, el Río Negro atraviesa la ciudad. Son, ¿cuánto? 4 o 5 kilómetros que atraviesa la ciudad de Resistencia, de un río que tiene 400 kilómetros. Entonces esos 4 o 5 kilómetros que atraviesa la ciudad de Resistencia, debemos ver cómo hacemos para que la ribera de ese río pueda ser disfrutada por la gente, ¿sí? Lo que no podemos permitir es que se siga loteando y construyendo viviendas que no permiten acceder al río, ¿sí? Si usted se fija, todo lo que frente al Club de Regata Resistencia, frente al Domo del Centenario, son viviendas cuyo fondo dan al río. Y eso sigue en toda la parte ahí de Río Negro, digamos, después de la Sabín, ¿sí? Eso no se puede permitir más. Es decir, la ribera del río debe ser pública. Uh-huh. Aparte, es legalmente claro. Así, digamos. Tenemos que recuperar, porque además de tener una ciudad donde resolvamos los problemas de la basura, resolvamos los problemas del sur, etc., tenemos que tener una ciudad linda, una ciudad que podamos disfrutar. Y una ciudad a la que quieran venir a visitar, de modo que cuando se produce el evento de la Bienal de Escultura, además de venir gente de otro lado a la Bienal de Escultura, pueda venir y pasar una semana en Resistencia, porque hay muchas cosas para hacer, porque hay muchos museos, porque hay muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso genera trabajo también. Queda claro. Ahora, Oscar, con el tema lagunas y espacios verdes. Acá Rafael Yurkevich propone la recuperación de espacios verdes. ¿Usted para dónde se orienta? ¿Comparte esa definición? ¿Qué haría a propósito de este tema? Claro, hay que recuperar los espacios verdes. Ahí tenemos un claro ejemplo, el espacio verde ahí de la Laguna Argüello. Tenemos un claro ejemplo ahí. Había una canchita de fútbol, donde le sacaron la canchita de fútbol para hacer un negocio, no sabemos de qué. Y bueno, después hablamos de espacio verde y las lagunas. Bueno, yo vivo en un barrio ahí en la Liguria, donde estamos rodeados de lagunas. Tenemos la Laguna Blanca, la Laguna Verde, tenemos el brazo del Río Negro, donde van todos los desagües naturales ahí. Bueno, hace falta una limpieza. La laguna esa hace años y años que se está reclamando que la limpien y no hay. Al APA, al municipio, a todo el arco político se le pidió que limpien y no se limpian. Entonces hay que ocuparse de la laguna y los espacios verdes, para que uno tenga donde ir a pasar un fin de semana libremente. Y bueno, y así, a ver, en el barrio de La Liguria, donde yo vivo, y creo que en varios barrios más, las lagunas están sucias, las llenan de basura, y bueno, hay que ocuparse de limpiarlas, esas lagunas. Nosotros ahí en La Liguria, la gente que vive cerca de la laguna, que han rellenado la laguna porque no tenía no tiene dónde ir a vivir,
qué mejor idea buscaron es hacer la vivienda cerca de la laguna y se inundan todo, porque falta de limpieza en la laguna. Y el APA se debería ocupar también, porque hay bombas ahí en Villa, en el Nuevo Amanecer, que no funcionan las bombas. Y bueno, todo es un tema. Y bueno, nuestra idea es recuperar todos los espacios verdes al servicio de los ciudadanos. Marcela, ¿qué se propone, se proyecta con esto del tema de las lagunas, espacios verdes para la ciudad de Resistencia? Porque por ahí cuando hablamos de la ciudad de Resistencia, por ahí está bien el planteo de la laguna Argüello, pero que yo creo que la belleza y la cuestión climática y la necesidad de que tengamos una buena vegetación dentro de lo que es la ciudad de Resistencia tiene que ver también, como decía desde el principio, ¿no?, de que la zona sur, por nombrar un espacio, también tenga esa posibilidad. En el caso nuestro, y yo hablo con conocimiento de causa, nosotros hace 14 años que estamos construyendo el hermoso barrio emerenciano, Avenida San Martín al 3300, siempre hemos dejado espacios verdes porque es el lugar en donde la gente no solamente se puede sentar a compartir, digamos, como lo dice el nombre, un espacio diferente, sino que también va generando un espacio diferente en materia de comunidad. Yo creo que eso nos está faltando, por eso creo que se sintió mucho el cerrar la Laguna Argüello aquí en la ciudad de Resistencia, porque es el casco céntrico, se ha sentido muchísimo eso, como también se ha sentido que nos quieran sacar San Expedito. Yo soy católica y que me quieran sacar San Expedito ahí me genera un rechazo, que también yo creo que es muy criticable, un espacio verde donde va la comunidad y se siente reflejada, y que te quieran sacar la parte de la fe, seas creyente o no, que yo creo que es una falta de respeto a toda la comunidad que lo está haciendo este intendente. Y también el espacio verde tiene que ver con la cuestión climática, ¿no? Hablamos del dengue, que o sea, si tenemos dengue, si tenemos un mosquito que nos está envenenando a todos, porque indudablemente la cuestión de las lagunas y demás no se está tomando en serio. O sea, no hay una planificación que a nosotros nos permita decir, bueno, el municipio tiene planificado esto. Indudablemente no hay, y yo creo que nosotros lo podemos hacer dándole mucha bolilla, no solamente a los espacios verdes y a lo que tenga que ver con lagunas dentro de lo que es el casco céntrico, sino también en la zona sur, sino también en todos los lugares, lo que decía zona norte. Si nosotros hacemos algo, unimos el criterio de que la belleza sea parte de nuestro derecho dentro de la ciudad de Resistencia, yo creo que vamos a andar muy bien. Lo que pasa que aparentemente es para unos pocos y para otros nada, digamos. Rafael, gracias por visitarnos. Rafael Yurkevich, por el sector, decíamos, Frente Unidos por la Gente, que tiene a Domingo Pepo como precandidato a gobernador. Un minuto para, no sé si quiere referenciar algo que tal vez le hubiera gustado marcar, que no se lo pregunté. No, a ver, primero, Unido por la Gente, lista 669A. Ajá. Creo que eso es importante para que la gente sepa. Y la verdad quiero agradecerte, porque, digamos, este hecho de compartir con Marcela y con el compañero también me sirve para aprender un montón de cosas, digamos. Es decir, a veces uno, digamos, tiene una imagen mental de algunas cosas, y por ahí escuchar al otro y los planteos que el otro hace nos permiten abrir la cabeza de que hay otras opciones que habrá que analizar, que habrá que planificar, ¿sí? Pero también, digamos, nos permite decir, mira que hay otro grupo que piensa de esta manera, ¿por qué no conversamos con ese grupo a ver cómo resolvemos? En el caso que me toque ser intendente de Resistencia, digamos, mi compromiso va a ser llamar a esos sectores, porque creo que todo el mundo tiene algo importante para decir, y, digamos, cuando uno tiene que tomar la decisión, tiene que escuchar a todas las partes, porque es la única forma de que nuestra decisión sea lo más amplia posible. Nunca va a ser 100% lo que todos quieren, porque es imposible, pero por lo menos sí con conocimiento de todas las posibilidades que existen para tomar la decisión. Gracias, Rafael, por visitarnos. Oscar, ¿algo para mencionar que por ahí no le pregunté? No, bueno, muy rico este debate, la verdad que la primera No peleamos, Oscar, casi que no peleamos, no discutimos, se charló, se discutió, se debatió, pero no peleamos. Claro, no, nosotros venimos a traer nuestra propuesta, no venimos a pelear con nadie, somos el Partido Obrero, lista 71, y bueno, llamamos a la gente, bueno, que está en su posibilidad de cambiar la historia, bueno, para eso está el Partido Obrero, lista 71, y bueno, y agradecer el espacio que nos brindó
este programa y bueno, y desearle suerte a los candidatos, a los precandidatos y bueno, y será hasta la próxima y cuando guste estaremos acá. Así que la gente tiene una opción. Bien, bien, gracias Oscar por visitarnos, al contrario. Marcela, ¿algo para cerrar que no te haya preguntado? No, en realidad lo que dicen acá los compañeros en la mesa, nosotros estamos dentro del Frente Chaqueño, lista 652, letra PSU, Partido Socialistas Unidos. Somos como nos dicen ahí adentro, el patito feo, la marea roja ahí adentro, porque así nos dicen, yo sé que nos dicen así, y yo soy muy peleadora, pero no vine a pelear, vine, como dice el compañero, a plantear, digamos, las ideas. Creo de que tenemos que dejar un poco de lado eso de pelearnos, sino de poder ponernos de acuerdo. El primer punto que nosotros tenemos acá es una municipalidad abierta para todos sin rejas, y creo que las rejas desde lo simbólico, ¿no? Que no estemos poniendo rejas o poniendo barreras a aquel que no piensa como nosotros, sino todo lo contrario. Así que ojalá podamos tener una buena participación y demostrar de que no hay necesidad de ser funcionario para que la gente nos pueda elegir. Bien, Marcela, Oscar, Rafael, gracias por visitarnos. No va a ser el primer debate seguro, esto recién comienza.